Ya puedo compartir, pues. Muy bien. Pues venga, vamos a plantar la intención de que esta clase que estamos teniendo hoy sea un pasito más hacia la iluminación, un pasito más en nuestro esfuerzo hacia la iluminación, para poder llegar a ese estado en el que somos de utilidad, de gran utilidad para todos los seres. Muy bien, pues vamos a compartir aquí. ¿Esto por qué? ¿Se ve? Sí, ¿no? Bueno, pues estamos en la clase número 14 y como es la última, antes de las vacaciones, pues he pensado que sería bueno hacer un pequeño resumen del trimestre. Vamos aquí, resumen del trimestre, pues vamos a ver un poco lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Para que no se nos olvide durante las vacaciones. Así que vamos a ver que hasta ahora lo que hemos estado viendo es la división de las mentes en 7 y solamente hemos visto estas 4 de aquí. La cognición directa, aunque hemos hablado de muchas otras, pero vamos, como tema principal hemos visto la cognición directa, la cognición inferencial, la subsecuente y la presunción correcta. Y entonces os acordáis que habíamos dicho que en estas divisiones en 7 nos hablan mucho sobre nuestra relación con la información. Entonces, para nosotros poder realmente tener un conocimiento válido, tenemos que tenerlo a través de una cognición válida, ¿os acordáis? Si no tenemos una cognición válida, entonces ese conocimiento no es verdaderamente válido porque lo podemos perder, nos pueden convencer de lo contrario y no es una realización, una comprensión. Lo que llaman, lo que en inglés una realización, ¿no? También nosotros lo llamamos una comprensión. Y entonces ¿cómo llegamos a tener ese conocimiento válido? Pues podemos decirlo que sería por pasos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos una persona que primero piensa que el sonido es permanente, ¿no? Y está ahí todo convencido con su cognición errónea, porque sujeto vinculado, que es que el sonido permanente no existe, porque el sonido permanente no lo hay, no existe. Todo el sonido es transitorio, con lo cual su objeto vinculado, que es el sonido permanente, pues no existe. Por lo tanto, lo que él piensa es una cognición errónea. Está convencido de algo que es falso, ¿no? Y poquito a poco, pues de repente pasa a la duda, ¿no? Porque a lo mejor oye algo o se le ocurre, ¿no? Dice, el sonido es permanente o es transitorio, ya tiene como estas dos posibilidades, ¿no? Es una mente que está como partida en dos, ¿no? Es permanente o es transitorio, se puede tender un poco más hacia que es permanente, un poco más hacia que es transitorio y va tendiendo un poco más hasta que es transitorio, esta es la duda, ¿no? Y entonces llega a la presunción correcta. A lo mejor lo ha oído, lo ha leído o se le ha ocurrido, que el sonido es transitorio, pero no tiene certeza, como sabemos. ¿Por qué? Porque no viene de una cognición válida. Tiene que surgir de una cognición válida. Si no viene de una cognición válida, no tenemos certeza al 100%. No es conocimiento válido. Y entonces, aquí sí, cognición válida. Pues pone aquí detrás, ¿no? Esto ya sí son cogniciones válidas. A partir de ahí eh, tenemos dos tipos de cogniciones válidas, que vemos aquí, que son, ¿cómo lo quito de aquí? Que son la cognición inferencial y la cognición directa. Estas las hemos visto, las dos, ¿no? Tenemos en este caso, como es una mente conceptual, lo hemos puesto en una nubecita, ¿no? Ella, y además le ponemos una bombilla encima para que veamos que es el primer momento, es el momento eureka, porque es una cognición válida. ¿Os acordáis que solo el primer momento era cognición válida? Tenía que ser nueva, ¿no? Y entonces, y también no engañosa, por supuesto, nueva y no engañosa. Entonces, las cogniciones válidas podrían ser conceptuales, como es la cognición inferencial, que viene siempre de un silogismo. Entonces ella, ha escuchado un silogismo, que se lo ha podido contar a otra persona o lo ha podido pensar ella misma, ¿no? Y ¡pum!
eureka, el sonido es transitorio, ahora es 100%, ahora lo he comprendido totalmente. Ya nadie le puede decir que el sonido es permanente porque ya no se lo va a creer, porque ella ya sabe que es transitorio, ¿no? Y la cognición directa, entonces este también tiene ahí su bombillita, ¡pim! Y en este caso pues sería una cognición directa yógica, ¿no? Entonces él, a través de la meditación ha tenido esta revelación. El sonido es transitorio. Y entonces es una cognición directa porque lo conoce directamente ese conocimiento, con su cognición, con su órgano mental, porque os acordáis que la cognición directa yógica tenía como su condición dominante un órgano no sensorial, sino mental, ¿no? Entonces, aquí lo dibujamos como este circulito aquí, su órgano mental lo comprende. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, hemos visto la cognición directa, ¿no? Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la cognición directa, que os acordáis que era la cognición carente de conceptos e inequívoca. Y había 4 tipos, ¿os acordáis? Que eran la cognición directa sensorial, la mental, como esta, que aquí, por ejemplo, os acordáis que había la enseñada aquí y la no enseñada aquí. La enseñada aquí era la que ocurría al final de un continuo de cogniciones sensoriales o a lo mejor de manera alterna, pero nosotros habíamos quedado en que nos gustaba el modelo de que surgía al final de un continuo de cognición sensorial. Entonces ella ha estado viendo la jarra y de repente ¡pim! Ha salido ese momento, ¿no?, de cognición directa mental, que enseñada aquí sería. Bueno, esto lo hemos puesto meditando, pero no hace falta, podría estar haciendo cualquier cosa, porque esto en teoría ocurre al final de cada continuo sensorial, ¿no? O sea, al final de cada percepción de algo, ya sea que lo oigas, que lo veas, que lo huelas, o lo que sea. Y luego tenemos la autocognición directa, que os acordáis que era una cognición que percibía nuestra cognición. O sea, por ejemplo, este chico de aquí está pensando en una manzana y hay una autocognición directa que percibe ese pensamiento de la manzana, con lo cual luego mañana él se puede acordar de que pensó en una manzana, ¿no? Y luego teníamos la cognición directa yógica, que es esta que aquí, que también tenemos que el órgano sensorial, perdón, la condición dominante específica es el órgano mental, no el sensorial. En este caso también es el mental. Teníamos que haberle puesto aquí algo así. Y en este caso también, o sea, esta es la única que es sensorial, ¿no? Y bueno, pues pasamos a la siguiente, la cognición inferencial, que es una cognición atributiva, no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento, que es un fenómeno ligeramente oculto y surgida de su fundamento un silogismo correcto. Que os acordáis que decíamos que era no engañosa con respecto a su objeto de conocimiento, pero sí que era engañosa con respecto a su objeto de apariencia, ¿os acordáis? Porque es una concepción conceptual. Entonces, digamos que hay un concepto y él está una imagen mental y está pensando que esa imagen mental la está viendo como si fuera el objeto real, con lo cual es engañosa con respecto a esa imagen mental, con lo cual decimos que se equivoca, como todas las cogniciones conceptuales. Es un repaso, estamos haciendo el repaso todo. Y entonces, surgida de su fundamento, un silogismo correcto. Vale. Y luego decíamos que había 3 tipos, ¿no? Que yo creo que aquí habría que quitar ligeramente, dejarlo como oculto, simplemente un fenómeno oculto, porque si no, no nos caben estos 3 tipos debajo. Yo lo voy a revisar eso. Entonces teníamos 3 tipos que eran la cognición inferencial de confianza, la de renombre y la factual, que la factual es la más común, ¿no? Entonces, lo que percibe es un fenómeno ligeramente oculto, ese es su objeto de conocimiento, eso es lo que conoce, lo que comprende, ¿no? Con su bombillita le podemos puesto en el primer momento, luego las cogniciones subsecuentes ya mantienen el grado de certeza que obtiene solamente el primer momento, que es la cognición válida. Y entonces a este le han dicho un silogismo factual correcto.
Se llama ese tipo de silogismo, que era, por ejemplo, eso, ¿no? Considerando el objeto sonido, se sigue que es transitorio porque es un producto. Entonces él comprende que es transitorio sonido gracias a este silogismo, que es un silogismo factual. Luego había la de renombre, que os acordáis que era como la de la luna, os acordáis que decían que se puede llamar a la que tiene el dibujo de un conejo, se la puede llamar la luna, ¿no? Porque y lo que comprende es un término consabido. Entonces, es cuestión de terminología, simplemente. Entonces, un silogismo de renombre correcto sería un silogismo que le diría, considerando el objeto, la que tiene la forma de un conejo, el dibujo de un conejo, se sigue que se la puede llamar luna porque es un término consabido, es una terminología aceptada, ¿no? Entonces, pues ella entonces ya comprende. Ah, vale, vale. Y este sería la cognición inferencial de confianza. Había estas tres nada más, ¿no? En las inferenciales, que es un silogismo de confianza correcto. Entonces, ¿os acordáis? Esto es para fenómenos que nosotros no podemos comprender mediante la lógica normal, porque, pues porque no hay pruebas, porque son cosas que se escapan a las pruebas, a lo mejor matemáticas o argumentativas, porque son, por ejemplo, como decíamos, la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Hay argumentos a favor, pero no se puede hacer una prueba fehaciente, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, en este caso, la cognición inferencial de confianza consiste en analizar la fuente de la información, ¿no? En este caso, por ejemplo, si fuera el Buda que dice que hay reencarnación, analizar la fuente de la información y mirar si realmente es una fuente de confianza, que te puedes fiar de lo que diga o no, ¿no? Por otras cosas que ha dicho, pues puedes medir que es una persona muy inteligente, que realmente tiene un conocimiento superior, etcétera, ¿no? O incluso a lo mejor, o sea, ese sería el método budista, ¿no? Pero a lo mejor se podría también darle valor a las experiencias que la gente cuenta, ¿no? Sobre su propio recuerdo y cosas así, ¿no? Estos todos niños y niñas que recuerdan vidas anteriores y todo eso. Y luego hemos visto la cognición subsecuente, que os acordáis que es una cognición inválida, porque no es cognición válida y es cognición. Entonces, que comprende lo ya comprendido por una cognición válida previa que le cede el paso temporal, ¿no? Porque el primer momento era la cognición válida y los demás ya eran cogniciones subsecuentes. Nos acordamos de esto. Entonces, había dos tipos, la directa o conceptual. ¿Y esto por qué? Pues porque nos pasa igual que con la cognición válida. Tiene que ser conocimiento válido, con lo cual, en este caso, solamente tenemos o la cognición directa o la cognición inferencial, ¿no? Y entonces la cognición inferencial es conceptual y la otra no, es no conceptual, o sea, la directa. Entonces hemos puesto aquí un ejemplo de una chica que mira una jarra, la cognición subsecuente directa, y aquí tenemos una que es la que... perdón, le tengo que quitar a la bombilla, porque la bombilla solamente entonces la habíamos puesto para el primer momento. A partir de los siguientes momentos, digamos que ese momento de certeza se mantiene, pero ya no es el momento eureka, ¿no? Que decíamos. Entonces aquí ella ha comprendido esto a través de un silogismo que alguien le ha dicho, este chico de aquí le dice, considerando el sujeto sonido, se sigue que es transitorio porque es un producto. Entonces, ella lo comprende y en el primer momento no nos vale para cognición subsecuente, pero todos los demás sí. Y por último hemos visto la semana pasada la presunción correcta, que es una cognición que aunque concibe de manera unificada, ¿os acordabais? Porque no es con una manera doble como la duda, el fenómeno que es su objeto vinculado principal no obtiene certidumbre. Entonces, esta es toda, o sea, se acerca mucho a una comprensión, pero no llega a ser una comprensión porque no tiene certidumbre.
Es, digamos, como, si como una creencia, podríamos decir, ¿no? Una creencia que es acertada por casualidad. Bueno, os pondré un vídeo que hizo Gisela el otro día, lo que pasa es que lo estoy subtitulando, como es un poco largo, tarda, que es muy gracioso que cómo le cuenta a los niños cómo sabemos si es una presunción correcta o es una cognición errónea. Y entonces él dice, por ejemplo, mirad, yo tengo aquí un boli, ¿no? Y entonces lo voy a meter aquí y entonces ahora lo he tirado o sigo teniendo el boli en la mano. ¿Tengo el boli en la mano o no? Y entonces vosotros decís, sí, tienes el boli en la mano. No, era una cognición errónea. Y así, ¿no? Y si sí lo tenía, entonces era una presunción correcta. Y entonces, bueno, pues tenemos tres tipos también. Siempre sin certeza, ¿no? Todos estos están pensando que el sonido es transitorio sin certeza. Ella lo piensa sin argumento ninguno, así porque sí. Piensa que el sonido es transitorio. El que ha recibido un argumento incierto es que es un argumento que es correcto, pero que él no lo sabe analizar. Porque, por ejemplo, a él le han dicho que el sonido es transitorio porque es un producto, pero él no está seguro de si el sonido es un producto o no, o de qué es un producto, qué quieren decir exactamente cuando dicen que alguien te dice que el sonido es un producto. Entonces, no entiende bien el silogismo. Aún así, él se queda con la idea de que es transitorio, pero sin certeza. Y ella recibe un argumento que es incorrecto, con lo cual no puede adquirir certeza desde ahí, no puede adquirir una cognición inferencial, porque las cogniciones inferenciales ya sabemos que tienen como su fundamento un silogismo correcto, y este es incorrecto, el sonido es transitorio porque existe. Y ella se lo cree, bueno, vale, sí, el sonido es transitorio, pero no tiene certeza. No tiene certeza porque no lo ha comprendido bien. Para poder realmente nosotros comprender bien el Dharma, tenemos que adquirir conocimiento válido, cogniciones válidas y realmente tener certeza de todo lo que vamos aprendiendo, porque si no, no va a transformar nuestra mente. Solo nos va a servir para, pues eso, para ser un poco tozudos, ¿no? Cuando hablamos con otras personas, pero no realmente para saber, ¿no? Conocer, tener sabiduría. Así que bueno, esto es lo que hemos estado viendo estos días y, y ya está. Mira, felices vacaciones. Y nos vamos a ver a finales de, eso, después de las vacaciones en agosto. Así que si queréis podemos hacer una meditación en la cual podemos ir imaginando cómo es cada una de las cogniciones que hemos visto hasta ahora. Y entonces, pues vamos a imaginarnos cómo es una cognición válida. Pues pensamos cómo es una cognición válida sensorial, la imaginamos. Aunque tengamos ahora los ojos cerrados, podemos imaginar cómo se siente una cognición válida sensorial. Una cognición directa, perdón. Una cognición directa sensorial. Vamos a ver una cognición directa sensorial. Estamos escuchando ahora sonidos. Y es cierto eso de que dicen que no es conceptual, que no media un concepto, una imagen visual, sino que percibimos directamente el sonido. Vamos a tratar de imaginarnos una cognición directa mental, explicada aquí. ¿Os acordáis? Al final del continuo, de, por ejemplo, escuchar un sonido. Es cierto que tenemos una cognición directa mental, que percibimos el sonido con la mente. ¿O qué otros tipos de cogniciones directas mentales hay?
que no perciben objetos sensoriales, lo que perciben, por ejemplo, dicen la mente de otros, también es sexto sentido que llamamos. Estarían aquí incluidos cuando hemos tenido una de esas intuiciones de las que hablaba Paloma. ¿Con, con qué órgano las hemos percibido? Los órganos sensorial, el órgano mental. Y luego las cogniciones directas, las autocogniciones directas. Realmente conocemos cada uno de nuestro pensamiento con un pensamiento aparte, con otra cognición aparte. Las cogniciones directas yógicas. Esto es algo que le ocurre a los arias, nada más. Tenemos que comprender primero la vacuidad con una cognición directa. Bueno, ya sabemos que los áreas se definen diferente dependiendo de la escuela, claro. Y luego las cogniciones inferenciales, que decimos que son conceptuales y por lo tanto son equívocas. Si pienso en la transitoriedad del sonido, porque me has escuchado ese silogismo, ¿cómo analizo ese silogismo? El sonido está producido, es, es un efecto de una causa y por lo tanto es transitorio. ¿Cómo, cómo lo analizo? Ese análisis es diferente de una cognición sensorial cuando escucho el sonido. Y la cognición subsecuente, y realmente la certeza solamente la obtengo en el primer momento, durante la cognición válida. Por ejemplo, cuando veo un objeto, solamente tengo certeza del objeto en ese primer momento y luego ya esa certeza se comparte en el resto de momentos que percibo el objeto. Entonces el objeto cambia momento a momento. Por ejemplo, el sonido. Luego veamos la presunción correcta. Realmente sobre qué cosas tengo certeza, como decíamos el otro día. Todo ese conocimiento que creo tener es conocimiento válido o lo acepto meramente sin investigar, sin tener experiencia directa.
por ejemplo, los miedos del futuro. ¿Realmente tengo algún conocimiento sobre su realidad? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, me he alargado un poco con esto. Tenzila, em, bueno, yo quisiera saber cuándo retomamos las clases. Por una parte, por otra parte, agradecer a Rubén, a Sandra, a ti, a Getchelá y a todos los participantes por estas preciosas enseñanzas. Y feliz, lo anoté porque Chokor Duchen, el Sí, primer, feliz Chocorduchan. el primer giro de la rueda del Dharma en Sarnat. Muchas gracias. Muchas gracias, Valde. Sí, pues cuando empezamos le pusimos un cartel en el grupo, pues que ya se habrá quedado un poco más arriba, lo pondremos otra vez más abajo, porque, en septiembre, pero no el primer lunes, sino el siguiente. Pues mira, una pregunta. Si hay un poco de tiempo, cognición inferencial de renombre, entonces, podemos decir, por ejemplo, es que has dado un ejemplo, pero no me ha quedado del todo claro. Por ejemplo, si con el karma, ¿no? Por ejemplo, con el karma, como lo explicó Buda, entonces eso caería dentro de ese tipo de cognición de un término consabido, porque lo explicó Buda, entonces podemos decir que es de ese tipo, ¿no? Sí, un argumento de autoridad, ¿no? Que Mm. le llaman, pues porque sí, porque además el Buda mismo decía, no tratéis de averiguar todas las causas de los efectos que estáis viendo ahora, porque eso es algo que no se sabe, o sea, una persona corriente no lo puede saber, un Buda sí, ¿no? Pero si no, incluso yo creo que los Arya Bodhisattvas es muy difícil porque decía que, pues eso, tienes que tener casi omnisciencia, ¿no? Pues yo creo que es por lo que dicen, ¿no? Porque alguna vez contaban esa historia, o sea, ¿te acuerdas de aquel el señor indio que quería ser monje, pero que se encontró con un Arya Bodhisattva por el camino que le decía que no podía porque no tenía el karma suficiente y al final llegó el Buda y dijo que sí, porque fue una vez una hormiguita que estaba en una hoja, ¿te acuerdas de esa historia? Que giraba alrededor de una estupa porque había un charco de agua o algo. O sea que el mismo Buda decía que es muy difícil encontrar las causas, las acciones que fueron las causas de los efectos que son ahora de felicidad y de sufrimiento que estamos experimentando y que vamos a experimentar. Y, eh, pero claro, en sí, o sea, lo que es la ley de la causalidad kármica, el hecho de que las malas acciones causen sufrimiento y las buenas causen felicidad, eso en sí también es un fenómeno extremadamente oculto. Todos los fenómenos extremadamente ocultos mm, son, son muy difíciles de comprender y por lo tanto no podemos hacerlo mediante un silogismo factual, como lo del sonido transitorio. Y necesitamos una de dos, o no conocerlos o conocerlos a través de un silogismo de confianza, que es eso de un argumento de autoridad, o esperar a ser budas y entonces ya tenemos omnisciencia y ya los comprendemos. Una Luego, de claro, dos. cuando ya no es una cognición válida, que es subsecuente, entonces, claro, ¿qué grado O sea, aunque es subsecuente, hasta cierto punto no se le puede dar el término de válida, pero no tiene por qué ser incorrecta, ¿no? Entonces, ahí hay un Claro, rango de es, términos que son un poco, por lo menos para la mente así más conceptual que tenemos, ¿no? Más a nivel, pues no la mente
que se utiliza en el LORI, sino la mente más convencional, ¿no? Ordinaria. Entonces, es un poco, claro, porque si una vez la cognición válida es un momento, pero luego ya desaparece. Entonces, funcionamos con una cognición subsecuente. Claro, sí, porque es solamente el primer momento de comprensión, pero este primer momento de comprensión es el que le imprime la certeza, ¿no? Y hace que ese conocimiento sea válido, pero esa certeza se mantiene. O sea, digamos que la diferencia para la escuela seotrática, porque luego ya, como dijimos, ya más adelante ya no se hace esa diferencia entre el primer momento de cognición y los siguientes, ¿no? Serán todos cognición válida, pero para la escuela seotrántica lo importante de ese momento es que es el momento en el que se imprime esa certeza. Y luego ya no se imprime la certeza, pero se mantiene. En los momentos subsecuentes, hasta que ya se olvide esa certeza, y en un momento que se olvida, se mantiene la certeza, con lo cual sigue siendo conocimiento válido, pero no es una cognición válida. Ya, porque aunque tiene la parte de no ser engañosa, le falta la parte de no ser nueva. O sea, de ser nueva, perdón. Solamente eso. Sí, es como la cognición válida es el momento eureka. Y yo creo que sí puede tener sentido también, ¿no? A veces de repente comprendemos algo, ¿no? Y ese primer momento parece como más intenso, ¿no? A lo mejor. Sobre todo cuando es conceptual, porque cuando es sensorial, pues nos parece que lo estamos viendo igual todo el rato, ¿no? Yo no sé. Y Tenzin, ¿vas a enviar como una actualización del texto que mandaste? Es que sería bueno tenerlo como actualizado, este que mandaste hace unas semanas, para así poder echarle un Bueno, cada vistazo. vez que actualizo los textos, los Muy actualizo bien, muy bien. los cambio en el Google, ¿cómo se llama? En el, en el Google Drive, ¿no? Este que se llama. Entonces, como tenemos ahí el enlace, pues al pinchar te salen ya los nuevos cada vez que miras. Así que según se vayan actualizando, ahí van estando Es nuevos. que a veces la información, yo por lo menos en el WhatsApp, cuando se queda así ya de tiempo, incluso como que me cuesta mucho recoger esa información otra vez, ¿no? Como recuperarla. Incluso cuando es reciente, casi prefiero tener como un documento sólido con todo ahí, que muchos mensajes por aquí y tal, que luego al final cuesta de recopilar eso, ¿no? Para mí por lo menos, porque a nivel de estudio me cuesta, como yo con el WhatsApp prácticamente no estudio, o sea, es puntualmente solo. Es bueno tener como un documento que ahí ya es lo que consultas, ¿no? Y luego ya lo más un poco como complemento, ¿no? De todas maneras, no te preocupes, Rubén, porque Gesela siempre dice que esta asignatura hay que estudiarla 2 o 3 veces. Entonces, ya te van sonando cada vez más las cosas y es ahí irse familiarizando poco a poco. Si, si has perdido alguna clase o gente nueva, ¿no? Como que viene bien eso, ¿no? Tenerlo ahí recopilado. Sí, sí, sí. Sí, claro, nuestro libro de texto viene, ahí es donde viene todo, es nuestra guía. Lo que pasa es que, claro, es un poco complicado para leerlo a solas a veces, sin explicación, ¿no? Sí, porque es que no está muy desarrollado. Te pone las cosas ya, yo creo, con la idea de que alguien las va a explicar. Y estos resúmenes van muy bien, ¿no? El que hagas un resumen de vez en cuando de todo, incluso con más detalle del que has hecho hoy, ¿no? O sea, es un poco mi feedback, ¿no? De que está muy bien este tipo de resúmenes porque a mí por lo menos se me olvida mucho material, ¿no? O sea, y eso también para gente nueva y Bueno, viene cuando muy terminemos bien. los 7, entonces Mm. vamos a tener algunas clases que van a ser solamente de debate. Vamos a intentar debatir sobre estos 7 y hablar sobre ellos una y otra vez y una y otra vez y compararlos entre sí. Tendremos ejercicios para hacer comparaciones entre unos y otros. Sí.
Bueno, yo quería darte las gracias también, Tenzin, por todas las clases y todo el esfuerzo y la dedicación que tienes, que es encomiable y admirable. Y bueno, muy agradecida. Creo que son muy bonitas, que están muy bien estructuradas y muy bien las imágenes y todo como lo cuentas, ¿no? Que es un tema complejo, pero creo que nos lo haces más fácil de lo que es, aunque nosotros no lo entendamos. Porque lo que has dicho, creo que Sara tiene razón, es que yo hay que repetirlo y repetirlo, y a veces me pongo los primeros para ver si me vuelvo a enterar bien, y aún así hay cosas que parece mentira, ¿no? Pero que parece, o sea, es como, a mí me pasa que parece que son muy claras, pero luego se me complican, no sé muy bien ahí qué es lo que pasa, ¿no? Porque parece muy obvio todo, pero luego se me complica más, no sé si es mi mente o qué. Pero bueno, agradecerte de verdad el esfuerzo y el Oye, trabajo que es un trabajo. sí, muchísimas gracias a vosotros, porque eh, claro, pues el esfuerzo que estás haciendo por venir a las clases, por, no sé, atender, entender, estudiar, es una maravilla. Bueno, que se la está encantado, está encantado, encantado. Sí, porque no es fácil, claro, pues no son temas fáciles, que pues es más fácil de hablar de otras cosas, ¿no? Pero es verdad que tener esta base pues va a ayudar luego muchísimo para aprender, para entender un montón de cosas. Y además, ya solamente eso, ¿no? El pensar cómo pensamos, cómo adquirimos la certeza y todo eso también nos ayuda mucho a